Amén, gloria a Dios. Entonces, qué bueno saber que nuestra iglesia está activa, ¿verdad? No estamos ahí nada más el domingo, sino que hay diferentes opciones entre semana y participemos, hermanos, según se pueda. Ah, Quiero también, una vez más, dar la bienvenida a todas nuestras visitas. Me da mucho gusto saber que siempre hay personas nuevas que están aquí con nosotros compartiendo. Algunos porque los invitó alguna amistad, algún amigo, algún familiar, algunos porque vieron allá afuera la señal en español que dice iglesia, ¿verdad? Al domingo a las 2. Y otros tal vez por las redes sociales, a veces que están ahí. Y damos gracias a Dios por eso, porque en el verano muchos salen de viaje, y de hecho hemos tenido muchos que están de viaje, pero bendito Dios, siempre hay personas que se presentan, personas nuevas. Entonces, gracias a Dios por eso. Bien, también quisiera, con mucho gusto, mucha alegría, dar la bienvenida otra vez a Yolanda. Yolanda, levanta tu mano, por favor, Yolanda. Yolita ya está otra vez con nosotros, pueden creerlo. Después de haber batallado con muchas cosas, ya le vamos a dar chance para que nos comparte su testimonio, está tremendo. Y quiero animarles porque en este mes de julio vamos a tener diferentes testimonios importantes. Dios está poniendo las cosas ahí y creo que es preciso poder escuchar, tomar nota y ver lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Así que me da mucho gusto, Yolanda, qué bueno. Bien, les quiero invitar, por favor, ahora sí, vamos a seguir con nuestra serie Sígueme. Tienen ahí su hojita, por favor. Hemos visto ya a los diferentes apóstoles, discípulos de Jesús. Hemos hablado de Santiago, hemos hablado de Pedro, hemos hablado de Tomás. Vamos a seguir hablando de todos ellos, ¿verdad? ¿Cuántos son? 12, ¿ok? Primero Dios, vamos a hablar de todos ellos. Y ahora nos va a tocar Natanael, ¿ok? Natanael. Y para ello vámonos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 43 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 43 en adelante. Y vamos a aprender de Natanael, de este discípulo de Jesús. Cuando Jesús vino y le dijo, sígueme, ¿qué hizo Natanael? Le siguió, como los demás, ¿ok? Entonces vamos a ver su historia, cómo fue el llamado de este varón. Y bueno, estamos aprendiendo de esto, ¿por qué? Porque el Señor Jesús está llamándonos, ¿ok? Y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré, cenaré con él, ¿no es cierto? Entonces el Señor quiere tener esa comunión con nosotros, quiere estar ahí con nosotros. Y a veces nosotros andamos distraídos con mil cosas, ¿no es cierto? Pero el Señor dice, no, tu enfoque tiene que ser seguirme a mí. Poner nuestros ojos, dice, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, entonces a Él tenemos que seguirle. Y vamos a ver entonces lo que dice el de versículo 43 al 51. Por favor, yo lo voy a leer en voz alta, ustedes síganlo con su vista, sobre la vida de este varón, cómo el Señor lo llamó. El título es Natanael, hombre de integridad. Y dice así la palabra de Dios. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
Respondiendo Jesús, le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Qué hermoso, una profecía ahí al final que lo estaba declarando nuestro Señor Jesús. Y qué tremendo la respuesta tanto de Natanael, de Felipe y al final del Señor Jesús. Lo vamos a ver entonces en un momento. Pero antes vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por esta tarde. Gracias, Señor, que nos has traído con bien. Gracias, Señor, por tus cuidados. A lo mejor a veces, Señor, pasamos circunstancias difíciles, circunstancias que salen de nuestro control. Muchas veces, Señor, de pronto el enemigo pone trabas. Muchas veces aún nuestra propia concupiscencia nos lleva de repente a cometer errores. Pero bendito sea tu nombre, que siempre estás ahí tú presto y llano para socorrernos, para ayudarnos, para levantarnos, Señor. Así como cuando elegiste a tus siervos, a los discípulos, también nos dice a nosotros: sígueme. Y lo único que tenemos que hacer es dejar nuestras redes, dejar lo que estamos haciendo y seguirte. Señor, quita de nosotros cualquier distracción, quita, Señor, cualquier temor, cualquier angustia, cualquier preocupación, cualquier cosa que haya pasado en el hogar, en el trabajo o en nuestra salud, y ayúdanos ahora a enfocarnos en ti. Háblanos, Dios Santo, en esta tarde por medio de tu santa palabra a cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Natanael, hombre de integridad. Entonces vamos a ver por qué es un hombre de integridad. Ahí tiene algunas definiciones, si ven ahí en su hojita. La integridad, número 1, es la cualidad de ser honesto y tener fuertes principios morales. Es una persona íntegra, cabal. No hay mordidas, ¿verdad? No hay chantajes. No se puede sobornar a esa persona. Es una persona íntegra. Número 2, el estado de sentirse completo y sin divisiones. Está íntegro. ¿Qué quiere decir? O sea que está completo. ¿Ya? Y el creyente, el cristiano, cuando conoce a Jesucristo, está completo, no necesita más. A veces el ser humano busca aquí, busca allá, busca por acá, pero en realidad el Señor quiere que nos sintamos completos en Cristo Jesús. Si uno tiene a Jesús, lo tiene todo, está completo. Y vamos a ver que Natanael es un hombre de integridad porque Jesús mismo lo afirma. Es algo muy interesante, mis hermanos, esta afirmación de Natanael. Ahora quiero decirles algunos pequeños datitos de Natanael también antes de seguir, porque en algunos pasajes vamos a de repente conocer a Natanael como Bartolomé, ¿ok? Juan lo presenta como Natanael, en los otros evangelios está como Bartolomé. Y no tenemos mucho en realidad escrito sobre este varón, pero lo poquito que hay es tremendo. Es tremendo. Entonces, esta parte que acabamos de leer es tal vez la única parte en que vemos a Jesús interactuando con Natanael o Bartolomé. Es poco, pero es tremendo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el versículo 47, ¿qué dice Jesús? Dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¡Pum! Tremendo, contundente. Jesús no decía así nomás las cosas por decir. Cuando tenía que llamar la atención a los fariseos, ¿qué cosas decía, verdad? Cosas bien fuertes. Y así nada más no levantaba a cualquiera de sus discípulos, más bien los reprendía algunas veces, como lo hizo con Pedro. Pero aquí a Natanael le dice algo que no se lo dice a ninguno. Y les dice a todos: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Por qué lo diría? Si apenas estaba conociendo supuestamente a Natanael. Porque Jesús es Dios.
y Él escudriña, Él sabe qué estaba en el corazón de este varón. Porque le va a decir luego, le dice ahí en el 48, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, ¿verdad? Y ahí vemos entonces la divinidad de Jesús. Entonces, tenemos que pensar que Natanael pues no era cualquier persona. Natanael tenía ciertas virtudes. Natanael era una persona especial. ¿Por qué? Porque dice que es un verdadero israelita en quien no hay engaño, es decir, tenía integridad, era un hombre de integridad, de valores. A veces no sabemos muchas cosas, puesto que la Biblia no nos lo da, pero creemos en la palabra de Jesús. Él conocía el trasfondo de este varón. Algo similar cuando Jesús habla con otras personas, la samaritana ya conocía la vida de esta samaritana. Cuando le dice, ve, llama a tu esposo. Entonces la samaritana se encontraba como, ¿qué esposo? ¿Y qué esposo, no? Porque Jesús ya sabe. Y saben una cosa, eso a nosotros no nos debe dar temor. Ay, no, el Señor sabe mi vida. No, al contrario, nos debe dar alegría, no remordimiento, alegría porque Él nos ha salvado. Si nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, Él nos ha salvado, nos ha redimido y entonces Él nos da esperanza, ¿verdad? Nos da vida eterna, vida en abundancia. Y eso es lo bonito aquí que tenemos que reconocer. Pero bueno, vamos entonces a ver un poquito la vida de este varón. Y número 1, vamos a ver, ahí tienen su hojita, una persona íntegra busca, hoy vamos a trabajar con la H, honestidad y verdad. Una persona íntegra busca la honestidad, lo que es puro, lo que es santo, lo que es verdad. Y Natanael tenía estas características. Y saben una cosa, hermanos, qué interesante es meditar en estas palabras. Verdad, honestidad. La pregunta que tenemos que hacernos es si nosotros vivimos en esa verdad. Cuando uno ve en Juan 8:32, ahí más adelantito, porque a veces la verdad hoy en día muchas veces se debate qué es verdad. Lo que para uno es verdad, para otro no es verdad, pero lo que para él es verdad, para otro no. La verdad es relativa. Muchos dicen eso. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Juan 8:32. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué cosa? Libres. ¿Y quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando uno conoce a Jesucristo, vamos a suponer que uno está encadenado, ¿verdad? Está bien amarrado ahí. Y cuando uno conoce a Cristo, ¿qué pasa? Es libre. El Señor lo libera. Y eso es lo que nosotros predicamos, eso es lo que nosotros enseñamos. Interesante a veces uno visitar ciertas personas y uno están batallando con la droga, con el alcohol, están batallando con las relaciones fuera del matrimonio, están batallando con cómo uno habla, están batallando con lo que es los negocios turbios, están batallando con muchas cosas, pero cuando uno viene a Cristo, entonces el Señor te va a decir lo que tienes que hacer y te va a decir, mira, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno. Ahora tienes que cambiar. ¿Pero cómo voy a cambiar? Si toda mi vida he estado así. Es más, mi padre era así, mi abuelo también, y esto es lo único que sé hacer y me gusta además, y no, ¿cómo voy a dejarlo? Y el Señor te dice, no, tienes que dejarlo. Pero no voy a poder. Que sí vas a poder. ¿Cómo? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, tú no lo vas a hacer de entrada, pero en el Señor, agarrado del Señor, sí lo vas a poder lograr. Porque en el Señor todo se puede.
Y eso es algo que nosotros de constante, hermanos, tenemos que ser recordados. Es algo que le digo a mi esposa, yo siempre tengo que recordarme, no soy yo, no eres tú, no somos nosotros, no está ya conjugando los verbos, no somos nosotros, es por el Señor. Él es el que nos permite hacer, ver, movernos, Él es el que hace todo. Porque a veces nos olvida, o se nos quiere olvidar, o nos queremos olvidar, pero es Dios el que hace todo. Y cuando los discípulos deciden seguir a Jesús, de igual manera también, o sea, en sus fuerzas, hermanos, dejar sus redes, sus trabajos, dejar muchas veces su futuro, jóvenes que tenían un futuro brillante delante de la sociedad, pero deciden seguir a Jesús. Y muchos de ellos, cuando uno estudia, no está en la Biblia, pero la historia tradicional que está en otros libros, se entera que murieron crucificados, murieron también de maneras muy viles, por amor a Cristo, en diferentes lugares de la tierra. Porque ellos no escatimaron, no dijeron, no voy a dejar esto que es mío, sino que ellos dijeron, más vale seguir a Jesús, nada se compara con seguir a Jesús. Y eso es algo interesante que tenemos que nosotros entender. Entonces, una vez más, en Juan 8:32, dice Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la pregunta, no sé si hay alguna visita, usted, si todavía no conoce al Señor, ¿usted quiere ser libre? No estoy diciendo que no va todavía a haber tentaciones y cosas que van a pasar, pero la pregunta es, ¿quieres ser libre? O sea, ¿quieres recibir la mano de Dios que te saque de ese pozo oscuro y te haga libre? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que la mayoría de nosotros va a optar por esa opción. Si verdaderamente amas al Señor, vas a dejar todo y vas a seguirlo a Él. Si amas tu vida, amas tu pecado, entonces pues lamentablemente Dios no puede forzar las cosas. Porque Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Dios no tira a la puerta una patada, ¿no es cierto? El Señor toca la puerta, el Señor hace la invitación. Tú tienes que tomar esa invitación y tienes que seguirlo a Él, como le dijo a sus discípulos, sígueme. Y entonces, otra vez volviendo al 1, una persona íntegra busca honestidad y verdad y Dios la va a ir bendiciendo. Entonces, una vez más, Natanael era un hombre que tenía esas características, por lo visto, por eso el Señor lo declara de esa manera delante de los que estaban ahí. ¿Ok? Y hasta medio inocentón, ¿no es cierto? Cuando dice, de Nazaret puede salir algo bueno, ¿no es cierto? De Aurora puede salir algo bueno. De Chicago puede salir algo bueno. Claro que sí, ¿verdad? Dios puede levantar personas, líderes, y ya estamos viendo, hay que orar mucho por la hermana Angie que está allá en Uganda, ¿ok? Que Dios la use grandemente. Hay que orar por los hermanos que están saliendo. Ayer hablamos un poquito de la visitación y todo eso, y es bonito. Entonces, claro que sí, Dios puede usar, puede obrar. ¿Okay? Y fíjense, es interesante porque hacer preguntas no es malo. ¿Okay? Nada más que hay que saber cuándo y dónde, eso sí, les digo, ¿no? Pero es bueno, o sea, el pensar las cosas y Dios nos revela. Y eso también nos debe hacer pensar que si Jesús nace en Belén, en un pueblito humilde, crece allá en Nazaret, ¿no es cierto?, en Galilea, entonces nos da a entender que no tiene nada que ver con el trasfondo a veces que el mundo cataloga como el éxito, ¿verdad?, donde te va a dar éxito. Si tú estás en la voluntad de Dios, Dios te le va a levantar, pero tienes que ser obediente. Y el mejor ejemplo de obediencia que vemos en la Biblia es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando uno es íntegro en su manera de vivir, créame que Dios
te va a bendecir. Vamos a usar un ejemplo así bien nuestro, ¿ok? Si una persona empieza a trabajar en un lugar, de repente un muchachito no tiene mucha experiencia en lo que está haciendo, es nuevo, inmigrante, vamos a decirlo así, empieza a trabajar en algún lugar, pero dice, lo voy a hacer para mi Señor, voy a hacer mi trabajo con integridad, voy a dar lo mejor para mi Dios. Hermanos, Dios va a bendecir eso. Y de pronto, aunque sea de repente a recoger o limpiar o acomodar, lo que fuese, y uno lo hace para el Señor, por poner un ejemplo, alguien se fija y dice, mira, ese muchacho bien responsable, viene a la hora, trabaja, no se queja de nada, no chismea con nadie, se presenta bien, hasta hace más de lo que se le está pidiendo. Hay que darle, entonces ya hay que darle de pronto que esté a cargo de una parte ahí de la compañía, de un espacio de la compañía, ¿ok? Y entonces el muchacho se esmera más y sigue, y siempre con integridad, y de pronto a la hora del lonche los otros empleados hablan mal del jefe, hablan mal de los demás, hacen bromas pesadas, pero él conoce la palabra de Dios, se mantiene fiel en las cosas de Dios, y entonces luego, poco a poco, Dios lo pone en gracia con los jefes, y poco a poco ese muchachito va agarrando experiencia, lo van entrenando, tiene buena voluntad, se queda tiempo extra, aprende inglés, y yara, y entonces lo ascienden y lo pone de supervisor, y sigue adelante, y arregla sus papeles, y sigue adelante, y entonces conoce al amor de su vida, ¿verdad? Y sigue adelante, y Dios lo bendice y lo usa grandemente para su gloria. Entonces, mis amados hermanos, Dios puede levantar, y tenemos ejemplos de esos en la Biblia, como José, Egipto, como Daniel en el tiempo de Nabucodonosor, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué necesita uno hacer? Ser íntegro. Y Dios bendice en el momento menos pensado. Pero si nosotros queremos ganarle al sistema y queremos saltarnos etapas y queremos irnos por aquí y le tenemos envidia, y no, yo porque tengo que limpiar aquí los baños, yo porque tengo que hacer esto, yo porque, y por qué no me pagan igual, y comienzo ya. Y también digo, no, pues yo también puedo hacer como los demás, porque total el jefe no me paga como debe ser, y entonces nuestra propia vida comienza a tener esa forma en la cual siempre estamos demandando más, y ya nuestro corazón ya no está conectado al Señor, sino a lo que uno quiere. Ya estás pensando en tu vida, en tu justicia, en tus demandas. Cuando uno comienza a enfocarse en uno, ya no está pensando en lo que Dios quiere. Y esto va para todo, para el trabajo, para la familia, para todo. Cuando yo quiero hacer lo que Dios quiere, y muere mi viejo hombre, y comienzo a velar por los intereses de Dios y de los demás, es ahí cuando Dios bendice. Cuando yo me pongo mis moños y busco lo mío, entonces Dios te dice, pues agárrate tú lo tuyo, a ver cómo te va. Y amados hermanos, esto es lo que Dios quiere de nosotros, personas que vivan su vida dentro y fuera de la iglesia con integridad para el Señor. Amén, hermanos. No para nosotros, para el Señor. A ver si me captan esa idea, porque eso es muy importante. Número 2, una persona íntegra se habitúa a vivir en la verdad. O sea que no nada más va a ser un momento, sino ya va a ser en ti con la H de hábito, va a ser un hábito en tu vida.
se habitúa. ¿Ok? Entonces tú ya no vas a nada más de vez en cuando a hablar verdad, sino que tu vida va a ser verdad, va a ser transparencia. La gente va a saber que eres un hijo de Dios, que eres un cristiano. No porque lo digas, sino porque lo reflejas. No vas a querer probarle a la gente que tú sabes, que tú puedes, que tú haces, sino tu vida misma lo va a reflejar. Aun cuando, escuche bien, aun cuando no sea el camino fácil. Y veremos el ejemplo de Daniel. Tenemos el ejemplo de Daniel viviendo una vida íntegra antes de que se haga ese decreto. ¿Se acuerdan cuando los sátrapas querían hacerle una trampa a Daniel? Y vemos a Daniel después también del foso de los leones. Y el antes de Daniel es una vida íntegra y el después de Daniel es una vida íntegra. O sea que a él le valía lo que el Señor pensaba de él, no los demás, ni siquiera el rey. Por eso es que cuando el decreto sale, él sigue, abre las ventanas de su recámara y sigue hacia Jerusalén orando a Dios, porque él sabía que se debía a él. Y si Dios estaba con él, sabía que todo iba a estar bien. Y por eso es que después que sale de ese foso de los leones, no pasó nada, Dios preservó su vida y siguió sirviendo a Dios, siguió alabando su nombre. Y eso fue un testimonio que hasta la fecha lo mencionamos, porque esa es una vida de integridad. Ya no es un mero decirlo, sino se hace un hábito en nuestras vidas, aun cuando las cosas se ponen difíciles. Por eso en Primera de Pedro, les invito a Primera de Pedro, por favor, un ratito sin perder de vista a Juan. En el capítulo 3 vamos a ver lo siguiente, Primera de Pedro 3, 13 en adelante. Y en Primera de Pedro 3, 13 en adelante dice la palabra de Dios: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O sea, que está viviendo en integridad. ¿Quién os podrá hacer daño? Más también si alguna cosa padecieseis por causa de la justicia, bienaventurados sois. O sea, no hay pierde. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Porque en ese tiempo la iglesia estaba siendo asolada, estaba pasando por problemas, estaban siendo perseguidos. Por eso le dice Pedro: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, no dice a golpes, sino con mansedumbre y perseverancia. O sea, el cristiano tiene que estar preparado, hermanos, siempre, ¿verdad? Para hablar de su amor, para hablar su palabra, pero con mansedumbre, no atacando. Y perseverancia, y reverencia. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Seguir a Cristo no es fácil, hermanos, pero es hermoso. 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Qué tremenda palabra ahí que vemos del apóstol Pedro, ¿verdad? Que nos llama justamente a vivir en integridad, aun cuando los tiempos son difíciles, cuando las cosas queman, cuando las situaciones son adversas. Porque si hay una cosa que tenemos que aprender nosotros los cristianos, hermanos, escucha bien, es a poder mantenernos firmes aún en la adversidad. ¿Okay? Esa va a ser una de las pruebas más grandes que el cristiano va a vivir en su vida cuando vaya alcanzando esa madurez.
Por eso es que muchas veces cuando las cosas van de maravilla es fácil alabar a Dios, pero también cuando las cosas están difíciles, Dios quiere que tengamos esa madurez para alabar a Dios. Ahí es cuando se ve la madurez espiritual, ahí es cuando Dios hace su trabajo. Por eso es que uno tiene que aprender a lidiar cuando las cosas no están bien en el hogar. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que no estás bien, no te sientes bien, las cosas están comenzando a salir mal aquí y allá y los hijos te piden, la esposa te pide o el esposo, no sé, y comienza a ver eso y entonces se está llenando, se está cargando el ambiente, se está cargando el ambiente. Tú tienes dos opciones, o explotas o maneja las cosas de una manera que Dios le agrada. Y la mayoría tal vez explotamos, ¿verdad? Pero con el tiempo vamos a aprender que cuando las cosas están difíciles, ahí es donde, Señor, ayúdame. Porque ese es un momento de prueba. Si yo exploto, me transformo y comienzo a decir de todo, en vez de arreglar el problema, ¿qué voy a hacer? Voy a empeorarlo. Voy a decir cosas que no debía decir a la esposa o al esposo, a los hijos, no sé, a los que estén por ahí cerca. Entonces vamos a tener todos momentos de prueba. Y la pregunta va a ser, ¿qué vamos a hacer en esos momentos? En esos momentos difíciles. Porque ahí se va a ver el carácter cristiano reflejado. En el hogar, en una vacación, en donde sea, en el trabajo, cuando no están saliendo las cosas como uno las imaginó, las soñó, las pensó, pero Dios te está mostrando. Todos los grandes siervos de Dios han pasado por ese valle de sombra de muerte y a todos Dios los ha librado. Y por eso tenemos que confiar en Él. Integridad también como estilo de vida en todo momento, no solamente cuando nos va de maravilla. Y hermanos, no quiero asustarlos, a nadie se me va a asustar, ay, yo no sé, no sé si quiero madurar más en la fe. No, tranquilos, Dios te da las herramientas. ¿Se acuerdan que hemos estudiado la armadura de Dios? Dios te va a dar la sabiduría, las herramientas, las personas, los momentos, Dios no te va a dar más de lo que uno puede llevar, créanme. Pero es necesario y al final del día pues sale el sol y Dios te muestra las cosas y dices, wow, mira que me preocupaba por algo pero tan simple y ahora gracias a Dios que pasé esta prueba y ahora tengo las facultades para ayudar a las personas que recién las están pasando. Dame sabiduría para ayudar a esas personas. Y es así nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor, hermanos. Yo no quiero que nadie vea a Dios como un Dios que está ahí tratando de darle de manotazos, de hacerle daño. No, Dios no quiere eso para nadie. Más bien Dios quiere ayudarnos y levantarnos. ¿Ya? Y porque nos ama, dice la palabra de Dios, muchas veces también nos disciplina. ¿Okay? Entonces Dios es amor, pero también Él quiere formarnos. Y para formarnos uno a veces tiene que pasar por muchas cosas. Y aún así mantén tu integridad. ¿Quién es un hombre de integridad en la Biblia que conocido y todos lo saben? Job. Que a pesar de una y otra cosa, él se mantenía en el Señor. Así que, amados hermanos, ahí está. Número 3, una persona íntegra, con H también, habla siempre con la verdad, valga la redundancia, ¿no es cierto? Habla siempre con la verdad. Entonces, cuando otra vez volvemos a este varón, Natanael o Bartolomé, dice que él era de Caná de Galilea, entonces estaba familiarizado con lo que pasaba en Galilea, no sabían, nadie se imaginaba que el Mesías saldría de Galilea, todos pensarían que sería en algún lugar en Judea, ¿por qué no en Jerusalén? Y él habla, ¿no? ¿Acaso algo bueno puede salir? O sea, él está tratando de entender las cosas.
Y aún con su inocencia o torpeza se podría decir, este hombre, el Señor le dice que es un hombre íntegro, ¿no es cierto? Donde no hay engaño. Y él sigue preguntando, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. En otras palabras, yo te conozco desde mucho antes, te conozco, Natanael. Y la respuesta de Natanael bastó y dijo él con lo siguiente, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Está entonces esta declaración como la primera declaración de una persona, de un discípulo, de una persona en general, reconociendo a Jesús como ¿qué? Como Hijo de Dios, como Rey. Entonces está reconociendo la divinidad, el señorío del Señor. Y eso nos hace ver entonces que Natanael era una persona que en su corazón él entendía las cosas de Dios y respondía a ese llamado. Cuando Dios toca tu vida, ¿qué hacemos? ¿Respondemos al llamado? Es algo que tenemos que preguntarnos siempre. Muchos jóvenes piensan y dicen, voy a vivir muchos años. O a veces uno dice, en otra ocasión, en otro momento. Pero la pregunta es si habrá otro momento. Él está a la puerta, dice, y llama. Si alguno oye su voz, Él entrará y cenará contigo. Como dando un ejemplo de que Él quiere tener comunión contigo. Una persona íntegra habla con integridad. Y también para el creyente, hermanos, esto también nos debe hacer pensar, porque cuando nosotros decimos que hablamos en integridad, el primer momento que uno habla con integridad es cuando uno acepta a Jesús y dice, yo quiero seguirle a Él. Pero luego a través de nuestra vida vamos a siempre ser tentados a salirnos con alguna respuesta rápida, que no sea comprometedora. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en Santiago 5:12? Vamos a ver entonces lo que dice Santiago 5:12. Okay. Pero sobre todo, hermanos, le está hablando aquí a una congregación cristiana, ¿ok? Pero sobre todo, hermanos míos, ¿qué dice? No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea ¿qué? Sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que hablar sin estar dando rodeos, sin estar jurando, sin estar, a veces el juramento muchas veces es inseguridad. ¿Okay? Te juro por esto, te juro que voy a te juro. No, ya no les digo los ejemplos porque ya ustedes lo saben. La gente jura y jura por 1000 cosas. Pero el creyente, el cristiano, que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Vas a venir a tal lugar? Sí, hermano. No, hermano, no voy a poder. ¿Para qué le voy a decir que sí si no? De repente no pudiste, estaba en tu intención ir y no pudiste, porque a veces pasan imprevistos, ¿no es cierto? Ya, entonces te disculpas, pero en tu corazón estaba hacer lo posible para ir. Aquí está hablando de los que dicen sí, pero en realidad dicen, es un decir nada más para salir de aprietos, ¿no? Entonces el creyente tiene que tener palabra. Cuando uno hace sus votos del matrimonio, ¿no? ¿Qué es lo que se dice? Estarán juntos hasta que la muerte los separe, ¿no es cierto? Sí, 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 dice la persona, la mujer. Sí, dice el varón.
Pero la realidad es que vivimos en tiempos en que no se está siguiendo eso. Porque tal vez no estamos meditando en el valor, en el calibre que hay detrás de esas palabras. Y como creyentes desde niños, bendito Dios, se les está enseñando aquí en la iglesia, los jóvenes, todos en general, a que podamos, no tanto por nosotros, por nuestro orgullo humano, sino porque representamos al Señor Jesús, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, en la iglesia, pero también fuera de la iglesia, en el trabajo también. Y evitar excusas, evitar dar un rollo de excusas, de decir, bueno, sabe que lo que pasa es que, bueno, pues nos vamos por aquí, nos vamos por allá, cuando lo que Dios quiere es que simplemente, pues, procuremos cumplir con lo dicho. Ahora, tampoco seamos, quiero decir esto a veces también, no nos vayamos al legalismo, ¿ok? Porque va a haber veces que uno va a llegar tarde no porque quiso, sino porque pasó algo. A veces uno va a faltar no porque quiso, sino porque pasó algo, ¿ok? Pero en nuestro corazón al menos tiene que haber ese deseo de cumplir con nuestro sí, con nuestro no, y en el caso no se dé, pues pedir las disculpas del caso. Una persona íntegra, entonces vamos a repasar, como el ejemplo de Natanael Bartolomé, busca la honestidad, vive, se habitúa en la verdad y habla siempre también con la verdad. Amén, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias que tú nos invitas a seguirte. Gracias, Señor, porque tú estás ahí siempre, atento. Tú dices, yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la vida. Yo soy esa agua viva. Y nos estás invitando a acercarnos a ti. De constante. A veces nosotros, a lo mejor en nuestra terquedad, decidimos ignorar ese llamado. O decir, para otra ocasión. Pero tú no dices, ahora es tiempo. Yo no sé, de pronto hay alguien aquí que todavía no ha tomado esa decisión de acercarse a Jesucristo y decir, yo quiero seguirte, quiero dejar el vicio. Estoy batallando con el alcohol, estoy batallando con las mujeres, estoy batallando con el juego, estoy batallando con mi propia vida, no sé ni qué quiero, no sé de dónde soy, no sé nada. He pensado quitarme la vida. De repente hay alguien, no lo sé, si esa es tu situación, te animo a que te acerques al Señor Jesús. Me gustaría orar por ti. Acércate. No tengas miedo. Y ora en tu corazón y dile, Señor, yo quiero seguirte. Ya me cansé de hacer las cosas a mi manera. Siempre la paro regando, siempre paro lo mismo. He jurado por el cielo, por la tierra y por muchas cosas. Y siempre sigo igual. ¿Y sabes por qué? Porque tú no lo vas a hacer solo. Necesitas de Él. Solamente Él te puede ayudar. Así que búscalo, acércate a Él. Ten valor. Y si, hermanos, nosotros entendemos el valor de lo que es seguir a Cristo, pero a veces nos descuidamos o nos distraemos, también hagamos esa renovación de nuestra mente, como dice en Romanos 12, y digamos, yo no quiero vivir así, yo no quiero
prestar oído a lo que el mundo ofrece, volverme materialista, obstinarme o obsesionarme con las personas. Ayúdame a seguirte a ti. Si mi hijo no quiere, si mi esposo no quiere, si los demás no quieren, yo sí te voy a seguir. Y acércate a Él. Oremos. Amado Dios, ayúdanos a seguir, Señor, tu voz y a buscarte de todo corazón, Señor. Encuéntranos ahí donde estamos, para que podamos ser obedientes, íntegros, como lo fue este siervo Natanael. Que podamos decir que tú eres Dios, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Rey de nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.